hermanos, la semana pasada escuchamos una predicación que desgraciadamente no suele ser muy común en nuestros servicios o en nuestras iglesias. ¿Recuerdan la predicación? ¿Sí se acuerdan o no? Solo escritura, exacto. No sé si sea por falta de estudio, por negligencia, no sé. Son temas que no se tocan mucho. Pero es muy importante, hermanos, que como cristianos conozcamos nuestra historia. Que entendamos cómo se ha ido desarrollando la historia de la iglesia. Que inició en el Pentecostés, pero que no concluyó, no terminó en Hechos 28. La historia de la iglesia se ha ido desarrollando hasta nuestros días. ¿Ok? Y es importante, hermanos, entender que comprendamos nuestra historia, que entendamos nuestras bases, nuestros fundamentos. Porque recuerdo una ocasión, hermanos, estaba en la casa de mi abuelita de visita. Yo sé que menciono mucho a mi abuelita, pues fue una mujer muy importante en mi vida. Estábamos afuera de su casa y mi abuelita estaba barriendo la banqueta. Y yo estaba platicando con ella. Y pues después de un ratito que estábamos platicando ahí, ella y yo, venían dos mujeres. Llegaron dos mujeres para con nosotros y comenzaron a platicar con ella, ¿no? A mí ni me pelaron, comenzaron a platicar con ella y se identificaron como miembros de la iglesia tradicional. Y comenzaron a platicar, pero después de unos minutos, hermanos, de estar platicando entre ellas y de estar diciendo argumentos y estar diciendo términos que yo la verdad ni conocía, me di cuenta que poco a poco lo que comenzó como una plática se fue tornando en una discusión. Empezaron a pelear, a discutir, ¿no? Las dos mujeres con mi abuelita. Y empezaron ahí, estaban de hable y hable, y se empezaba a notar que se estaban enojando. Y pues eran dos contra una, ¿no? Yo estaba como que tanteando una, dije, la gordita, yo agarro la gordita. Y pero no, muy pronto una de ellas terminó con la discusión. Le puso punto final a la discusión con la frase: vámonos, esta mujer es protestante. Esa fue la primera vez, hermanos, que yo escuché ese término para referirse a un cristiano evangélico. Y por muchos años no lo entendí, nunca lo entendí. Hasta que luego aprendí que fue por una acción de un sacerdote llamado Martín Lutero que hizo hace aproximadamente 500 años. Y aunque el pastor Moisés nos dio la semana pasada un resumen de la historia de lo que pasó con Martín Lutero, es muy importante, este personaje es muy importante. Me gustaría hacer un breve repaso para refrescar nuestra memoria. ¿Amén? ¿Están conmigo? La usé. Martín Lutero, hermanos, era un devoto sacerdote alemán que buscaba por todos los medios ganarse la aprobación de Dios, ya que constantemente se sentía indigno y sucio por causa del pecado. Era un estudioso de la palabra de Dios, pasaba muchísimo tiempo rezando, impartiendo clases, haciendo buenas obras por aquí, buenas obras por allá, pero después sentía la profunda necesidad de ir y confesar sus pecados con los confesores de su monasterio, porque a pesar de todo lo que hacía y su servicio al Señor, por dentro Lutero sabía que el pecado seguía ahí y se sentía sucio e indigno por causa del pecado delante de Dios. No había nada que pudiera hacer que trajera verdadera paz, paz profunda, real y constante para su corazón. Me estremecía y me ponía pálido al oír el nombre de Cristo, porque me habían enseñado a considerarlo como un juez encolerizado, dice Lutero.
la Iglesia Católica Romana supo explotar el legalismo a su favor. Diseminó en todo lugar donde tenía alcance, que no era poco, la idea de que la única forma de entrar al cielo y librarse del infierno era única y exclusivamente a través de las obras, y que solamente el Papa tenía el poder de otorgar indulgencias. Pero obviamente dichas indulgencias tenían costo. Y fue algo que nos explicó el pastor Moisés la semana pasada, ¿no? Se le exigía a la gente, o si la gente quería que se le perdonaran algunos pecados, tenía que pagar. Tenían un costo las indulgencias. Y obviamente, dependiendo del pecado, también era el costo para el perdón. En una ocasión, cuando Martín Lutero se encontraba subiendo la santa escalinata de rodillas a fin de ganarse la indulgencia, resonaron en sus oídos con voz de trueno la palabra de Dios que dice: el justo, ¿se lo saben? El justo por la fe vivirá. Deseando ardientemente comprender las palabras del apóstol Pablo, Lutero se propuso estudiar la carta a los romanos intensamente. Y fue mediante el estudio y la meditación de la palabra de Dios, hermanos, que la luz del evangelio resplandeció ante sus ojos, porque pudo entender que la salvación no es por medio de las obras, sino por medio de la fe. Esa paz que Lutero tanto anhelaba, finalmente llegó. Es por eso que cuando Lutero comprendió que la venta de indulgencias era un acto extremadamente cruel y dañino para la gente y pecaminoso contra Dios, no dudó en clavar sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg para debatir sobre esas prácticas que, según él, se contraponían a la palabra de Dios. La reacción de la iglesia romana no se hizo esperar. Al ver el alboroto que se había hecho y al ver sus intereses en peligro, el concilio llamó a Lutero para comparecer ante una de las más importantes asambleas de autoridades religiosas y civiles de todos los tiempos. Y cuando el Papa León X, acusando a Lutero de herejía, pidió a Lutero que se retractase delante del concilio, Martín Lutero respondió: si no me refutareis por el testimonio de las Escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Aún a pesar de que literalmente estaba en juego su cabeza, Martín Lutero no se retractó y el movimiento de la Reforma comenzó. La Iglesia de Roma llamó protestantes a todos aquellos que se unían al movimiento de Lutero. Y como bien nos explicaba el pastor, hermanos, la semana pasada, podemos resumir el movimiento de la Reforma en 5 frases que representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio y de la palabra. ¿Recuerdan esas 5 frases? Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus y soli Deo gloria. También hablo latín como el pastor, ¿eh? Y la semana pasada el pastor Moy trató con nosotros el tema de la sola Escritura. Y en esta mañana, y por la providencia de Dios, hermanos, me toca tratar el tema de la sola fide. O lo que conocemos en nuestra lengua sería solo por la fe. Amén. Así que antes de comenzar, una vez más,
si no les parece mal, vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad preciosa de poder reunirnos en tu casa, en tu iglesia, poder adorar y exaltar tu santo nombre, Señor, por todas las bendiciones, por todo lo bueno que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos salud, porque nuestra familia está bien y porque tenemos la bendición de poder llegar a este lugar con bien. Y en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea entrando en nuestra mente y en nuestro corazón, que quede grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón estas preciosas verdades que tú has plasmado en tu palabra para edificación de tu iglesia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Solo por la fe significa, ahí les va la definición, hermanos, la salvación solamente puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no? Es poner nuestra fe, descansar nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad, toda posibilidad de que nuestras obras contribuyen para la salvación. Y conocemos el pasaje por excelencia, hermanos. Efesios 2, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo, por favor. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlos juntos. Hermanos, yo sé que siempre les digo, vamos a leerlos juntos, pero tiene un propósito, La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La definición de legalismo, hermanos, y hace rato en la escuela dominical hablábamos un poco al respecto. La definición de legalismo es la tendencia o la actitud que antepone a alguien y sobre el estricto cumplimiento de las leyes, Es decir, es la actitud de que alguien busca ganarse la salvación, la bendición y el favor de Dios a través de lo que hace. Y Lutero, hermanos, era un ejemplo perfecto de esto, de alguien legalista. Alguien que buscaba a través de todos los medios, como ya vimos, buscaba a través de la oración, de la lectura de la palabra, de hacer buenas obras aquí y por allá, buscaba ganarse el favor de Dios. Buscaba encontrar la paz para con Dios. Pero el tema del legalismo no es un problema exclusivo de la generación de Martín Lutero. Podemos ver que el legalismo existe, como bien nos decía el hermano David en la escuela dominical, desde que pecado entró en el mundo. Vamos a leer Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una vez más, todos juntos dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, salud. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La traducción del lenguaje actual, hermanos, lo dice de la siguiente manera a partir del versículo 3. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Caín y Abel, hermanos, ambos trajeron una ofrenda delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Y cada uno conforme a lo que se dedicaba, conforme a lo que podía hacer. Uno trabajaba la tierra y el otro, ¿qué era? Era pastor de ovejas, ¿no? Por consecuencia, uno trajo fruto de la tierra y el otro trajo de sus ovejas para ofrecerlas al Señor. Y podemos suponer, hermanos, con cierto grado de seguridad, que los dos se esforzaron, cada uno en su área, para traer su ofrenda delante de Dios. La pregunta que surge es, según el pasaje, ¿por qué Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y con desagrado la ofrenda de Caín? Dios le hace saber a Caín, hermanos, que no es la ofrenda por sí mismo lo que no le agradó, sino la condición de su corazón. Los dos cumplieron, ¿no? Los dos llevaron ofrenda delante de Dios, pero a Dios le importaba la condición de su corazón. Esa es la diferencia entre un legalista y alguien que vive conforme al corazón de Dios. No es simplemente cumplir estrictamente con el acto de presentar una ofrenda, sino la motivación del corazón. Caín nunca entendió que la única manera de agradar a Dios era por la sola fide, solo por la fe. Y el legalismo, hermanos, siempre ha estado presente en el corazón del hombre desde la caída. Siempre ha estado presente. Es por eso que el pastor John Piper dice, si no me equivoco fue él el que dijo, el corazón del problema es el problema del corazón. Esta actitud legalista estuvo presente desde la caída y estuvo presente también en los tiempos de Jesús. Recuerden, hermanos, quiénes eran los detractores más vehementes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? No era la gente del vulgo, no era la gente común. Tampoco lo eran los saduceos y los herodianos, que de alguna manera eran como la posición liberalista. Los que realmente eran sus enemigos ardientes, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Personas con un legalismo fuertemente arraigado. Pero nosotros sabemos que esa actitud, ese legalismo, era desaprobado por el maestro. Los fariseos, por el testimonio de la palabra de Dios, sabemos que se esforzaban por cumplir estrictamente las leyes del Torá, los mandamientos del Torá. Y era tanto su afán que terminaron por añadir mandamientos y por añadir tradiciones para asegurarse de cumplir al pie de la letra con los mandamientos de Dios.
pero al hacerlo dejaban de lado lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? El corazón. Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. ¿Ya están ahí? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué quebrantan, hermanos? ¿La tradición de quién? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vamos a leer fuerte lo último, hermanos. ¿Qué dice? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos y los escribas, hermanos, tampoco entendían que no podían agradar a Dios por medio de sus obras. Era imposible agradar a Dios por medio de sus obras. Era imposible cumplir con los requerimientos de la ley de una manera perfecta. Necesitaban entender que la única manera de llegar al corazón de Dios era por la sola fide, solo por la fe. Si la actitud legalista, hermanos, estuvo presente desde la caída, estuvo presente en los tiempos de Jesús, estuvo presente en los días del reformador Martín Lutero, ¿estará presente en nuestros días? Sí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos seguros de no querer ganarnos la salvación, el favor de Dios a través de nuestras obras? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no sé, durante la mañana, ya tuve mi devocional, leí la palabra de Dios, oré, ya cumplí con mi deber cristiano? Dios me tiene que bendecir hoy. ¿Alguien le ha pasado por su mente esa actitud? Que siente que ya cumplió, ya cumplí con mi deber. ¿Le ha pasado? Honestamente, me ha pasado. Ya, Marquitos, eres el único valiente. Honestamente, hermanos, sí pasa. ¿O cuántos de nosotros, hermanos, si no cumplimos con esto, si no oramos, no leemos la palabra de Dios o no hacemos con eso, de alguna manera nos sentimos como que algo malo va a pasarnos durante el día por no haber hecho esto, por no haber cumplido con nuestro deber cristiano? Y si algo nos pasa o si algo llega a pasar, se lo atribuimos a Dios. Es un castigo de Dios por no haber cumplido con lo que tenía que hacer. ¿Le ha pasado? Porque eso es legalismo. Querer ganarnos el favor de Dios por nuestras obras. Ahora,
No estamos diciendo que no tienen que orar, ¿no? Tenemos que hacerlo. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que tener devocionales, reuniones con nuestra familia, esforzarnos por meditar en la palabra de Dios, memorizarla, predicarla, enseñarla, vivirla. Todo eso lo tenemos que hacer, obviamente. Pero desde un corazón agradecido, sabiendo que ya tenemos el favor de Dios y no para ganarnos el favor de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Es por eso, hermanos, que es tan importante entender que nosotros no podemos ni por un segundo cumplir con las expectativas de Dios para otorgarnos la salvación. No hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas para ganarnos la aprobación de Dios. Es imposible guardar la ley completamente, hermanos. Es imposible guardar la ley perfectamente. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Juntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, que dice, se hace culpable de todos. Y Romanos 3:23, usted lo sabe, usted lo conoce de memoria, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es imposible, hermanos, es imposible llenar las expectativas de Dios para ganarnos su favor, para ganarnos la bendición de Dios, para ganarnos la salvación. Es por eso que el legalismo es paradójico, porque cuanto más nos esforzamos en nuestras fuerzas para acercarnos a Dios, más nos alejamos de Él. Porque no es por medio de nuestras obras. Pero honra y gloria sea nuestro Dios, hermanos, que proveyó una solución a través de su Hijo Jesucristo, quien cumplió perfectamente con la ley de Dios y nunca conoció el pecado, quien estuvo dispuesto a pagar con su vida en la cruz por nuestros pecados que nos mantenían enemistados contra Dios. La salvación solo podía sernos otorgada por medio de la fe, como un regalo de Dios. Es por eso, hermanos, que Martín Lutero derramaba lágrimas de desespero y de dolor, porque se sabía pecador y al mismo tiempo se sabía impotente de cubrir y cumplir los requerimientos de Dios para la salvación. Pero cuando la luz del Evangelio le resplandeció y comprendió que la salvación le fue imputada por poner su confianza, por poner su fe en la obra redentora de Cristo, la salvación para vida eterna que tanto añoraba, finalmente llegó. Descansando no en sus obras, sino en la obra de Jesús. Amén. La salvación sí es por obras, hermanos. ¿No? Bueno, sí es por obras, pero lo voy a aclarar. No por mis obras, por la obra de Jesucristo. Amén. Es depositar nuestra confianza en la obra de Jesucristo para la salvación de nuestros pecados y obtener vida eterna. Solamente Jesucristo cumplió con los requerimientos de Dios. Y solamente obteniendo la justicia imputada de Jesucristo es que tenemos comunión, paz y salvación con nuestro Dios.
Amén. Por último, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 28. Perdón, sí. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 28. ¿Ya están ahí? Es lo último del mensaje, hermanos. Vamos a leerlo fuerte, juntos. Ya sé que tienen hambre, yo también. Pero vamos a leerlo fuerte, ¿ok? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Me cansé. Es una grandiosa verdad, hermanos, el saber que todo, nuestra salvación y nuestra vida eterna, depende de Jesucristo y no de nosotros, ¿no? La salvación es por fe. Todos los días recordémosle a nuestra alma que no vivimos obedeciendo los mandamientos de Dios para salvarnos, sino porque somos salvos, obedecemos con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón que no pone su confianza en sus obras, sino en la sola fide, solo en la fe.
Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tratar con nuestros corazones, Señor, que tienden regularmente, Señor, a descansar o descansamos en nuestras propias obras, Señor. Queremos y luchamos y nos esforzamos por ganarnos tu favor, tus bendiciones a través de nuestras obras, de una manera equivocada, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que Jesucristo murió en nuestro lugar y que por su obra es que nosotros tenemos salvación y podemos acercarnos delante de tu trono, Señor, confiadamente. Y que es por la obra de Jesucristo que tú nos bendices, que tú nos guardas, que tú nos has dado vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a quitar todo sesgo, toda seña de un corazón legalista, Padre. Ayúdanos a no ser legalistas. Ayúdanos también a no ser liberalistas, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu santa palabra, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a estudiar, escudriñar tu palabra para poder vivir de acuerdo a ella. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares y sé tú con nosotros, Señor, que tu presencia esté con nosotros en todo momento y en todo lugar. Que seamos conscientes de tu presencia en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.